Quiero empezar con algo interesante, hermanos, que nosotros encontramos en la genealogía de Jesús. Mateo 1, si usted quiere darse una vuelta ahí súper rápido, va a notar algo importante. En Mateo 1, versículo 6, nosotros encontramos la genealogía de Jesús. Y recuerden que la serie que nosotros tenemos es la genealogía de Jesús, de Ruth a David, que es la genealogía a Jesús. Entonces, hay que estudiar la genealogía. En Mateo 1, versículo 6, encontramos algo importante. Dice, Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, cuya madre, Betsabé, había sido mujer de Urías. Ahora, si usted entiende algo de escritura, y si no, yo se lo digo, cuando la escritura da un detalle importante, es que es algo importante. Esa pequeña nota de que Betsabé era madre de Salomón, pero también era esposa de Urías, ya nos dice algo importante. Dato también importante es que la misma nota la tenemos con Rahab y Ruth. Tenemos notas ahí del escritor. Es como si la escritura nos dijera, ponga atención, aquí hay algo importante, tanto en Rahab, en Ruth y Betsabé. Aquí hay algo importante. Lo demás es hijo de hijo, 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 hijo. Pero cuando hay estas pequeñas notas, ponga atención. Y como ya hemos visto Rahab, ya hemos visto Ruth, ahora nos vamos a ver a Betsabé. Entonces, es una nota importante dentro de la genealogía de Jesús. Y esto nos lleva a 2 de Samuel, capítulo 11. ¿Por qué el autor de Mateo nos da esa pequeña nota en cuanto a Betsabé, quien había sido mujer de Urías? 2 de Samuel, nosotros encontramos que a este punto nosotros tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida no ha estado exenta de dificultades, en momentos de debilidad. Nosotros hemos conocido a David, e incluso errores, pero siempre ha mostrado un deseo genuino de honrar a Dios. Así lo hemos encontrado a David. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a 2 de Samuel capítulo 11, hay un cambio radical en toda la historia. Nos encontramos un episodio oscuro, vergonzoso y profundamente trágico. Nos encontramos con la gran mancha en la vida de David. Esta historia tiene como segunda protagonista a una mujer llamada Betsabé, pero lo que realmente estremece de este relato no es solo la presencia del pecado, sino su progresión. Primero tenemos el deseo, luego tenemos el adulterio, tenemos el engaño y finalmente tenemos el asesinato. Entonces es una progresión y eso es lo que realmente estremece en todo este episodio. Cada paso que nosotros vemos en la historia del capítulo 11 es un paso más grave, más grosero, más grotesco, más ofensivo delante de Dios, porque primero empezó viendo y después terminó con un asesinato. Y lo más impactante es que todo esto lo comete David, el llamado hombre conforme al corazón de Dios, el ungido del Señor, el que escribió los salmos, el salmo que acabamos de leer, Salmo 23, el que venció al gigante, el que fue instrumento de justicia, el que en su adolescencia se levantó contra los soldados, contra sus hermanos mayores, y dijeron, ¿cómo es posible que ustedes no le teman a este incircunciso? El mismo hombre que un día lloró por la gloria de Dios, ahora actúa como si Dios no estuviera viéndolo. Y eso es lo trágico de toda esta historia. Mis hermanos, una de las cosas que más me inquieta en la vida cristiana es cómo muchas personas subestiman el peso del pecado. Y asimismo, subestiman el peso de sus decisiones en cuanto al pecado. El pecado no es simplemente un error, como ya lo hemos visto, o una caída, dicen, me caí. Es una ofensa directa contra la santidad de Dios. Es destructivo, es contaminante, es grosero delante de la ley de Dios
Y lo más peligroso es cuando no reconocemos la gravedad del pecado. Y esto determina que nosotros vayamos descendiendo a una pendiente de pecados cada vez más graves, más ofensivos. Algunos de esos pecados parecen no ser tan graves, pero cuando lo comparas con tu pecado no es tan grave, y eso es el problema de muchas personas. Como tú dices, yo miento y eso no es tan grave comparado con aquellas personas que asesinan, entonces no hay ningún problema. Yo puedo mentir, yo puedo engañar, yo puedo, no sé, enojarme y pecar en eso, y no es tan grave como aquellas personas que, no sé, abandonan a sus familias, abandonan a sus hijos, y como no es tan grave, entonces no es tan grave delante de Dios. Y aquí empezamos a tener problemas, porque si nosotros no reconocemos lo grosero que es el pecado delante de la ley de Dios, delante de los ojos de Dios, entonces nosotros vamos a ir encaminados a una vida llena de pecados. Pecados pequeños, sí, pero una vida llena de pecados. Lo que hace que tú vivas completamente engañado sobre tu vida y piensas que eres un hombre o una mujer buena delante de Dios, que haces lo correcto, pero en realidad eres un hombre y una mujer completamente separada de la ley de Dios. Y al final ese es un gran problema, porque te vas a encontrar en la misma situación con aquellos asesinos múltiples. Quiero hacer esta pausa y hablarles a los jóvenes, y escuchen bien, padres, porque esto es lo que tenían que decirles a los jóvenes. Jóvenes, este pasaje no es una historia antigua, es una advertencia. Así que no pienses que puedes tú controlar el pecado, porque eso es imposible. No creas que puedes detenerte cuando tú quieras, porque eso también es imposible. Nuestra propia naturaleza nos incita a pecar. Así que si tú dices que tú sabes hasta dónde vas, entonces tú tienes un problema. Y los padres que no advierten eso a sus niños también tienen un problema. Así que si no confiesas el pecado se multiplica. Y el corazón se quebranta y se endurece. Así que no importa si vas a la iglesia todos los domingos, no importa si los padres llevan a sus hijos a la iglesia todos los domingos, el corazón no deja de estar duro, por más que hagas este tema del ritual de venir a la iglesia, ¿no? O de orar por la comida. El corazón no deja de ser duro por esas cosas. Al contrario, por lo que tú hiciste es que tu corazón se empieza a endurecer. Así que, hermanos, escuchen bien esto. Este relato no está aquí para que nosotros estudiemos una simple historia en la vida de un hombre. Es una advertencia bastante seria. Aquí, esta historia está aquí para que tengamos en cuenta el pecado y la gravedad del pecado y cómo funciona el tema del pecado. Para que nosotros cuidemos nuestro corazón, cuidemos el corazón de los que Dios nos ha dado para educarlos, ¿no? Para instruirlos. No olvidemos que aún el más grande de los hombres puede caer, como fue David. ¿Qué se espera de nosotros? Mis hermanos, tenga presente la siguiente evaluación en la vida de David. En Segunda de Reyes se da una evaluación de toda la vida de David. Dice Segunda de Reyes capítulo 15 versículo 5, dice: porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías el hitita. Entonces, en toda la vida de David había una mancha, y el capítulo 11 es esa mancha. Esto nos dice que a pesar de su fidelidad general, hubo una mancha imborrable en la historia de David. Una caída tan profunda que quedó como la única excepción señalada por Dios mismo. En toda su vida, David fue recto, excepto con Urías y el hitita. Ahora, yo estoy convencido, hermanos, que cuando una persona ha sido manchada por el pecado y luego es transformada por la gracia de Dios, su vida ya no puede seguir siendo la misma. El verdadero arrepentimiento
ese que solo el Espíritu Santo puede producir, no solo cambia nuestras acciones externas, sino también transforma nuestra actitud hacia el pecado. Ya no te justificas, ya no huyes de tus responsabilidades, ya no te escondes de tus culpas, ya vives para la gloria de Dios. Cuando alguien tiene una mancha en su vida, en su historial de vida, ya no ve el pecado de la misma manera. Eso es producto del verdadero arrepentimiento. El pecado ya no te parece tan tolerable. Ya cositas pequeñas como mentir, engañar, enojarte, no sé, que tu boca diga lo que hay en tu corazón, ya no es tan sencillo porque tú ya tuviste una mancha en el historial de vida. El pecado te resulta repulsivo en todos los niveles posibles. Y cuando llegas a ese punto, hay dos marcas que no se pueden ocultar. Primero, no justificas el pecado en la vida de otros, ni en tus hijos, ni en tu pareja, ni en nadie. No justificas el pecado porque tú ya viviste eso. Y la otra marca es que empiezas a vivir buscando el rostro de Dios con todo tu ser. Y son las dos grandes marcas que uno puede ver en cuando una persona es arrepentida. No hay proceso aquí, sino que simplemente tú tuviste una mancha en tu historial de vida, te arrepentiste. Un verdadero arrepentimiento produce que tú ya vivas para la gloria de Dios, porque en todo punto, en todo nivel de pecado te parece repulsivo. Con esto en mente, hermanos, vamos juntos a ver la gran mancha en la vida de David y permitamos que Dios nos hable a nuestro corazón. Voy a dividir el sermón en tres grandes encabezados, y el primer encabezado es de perder el tiempo al adulterio. Esto lo sabrán los padres, pero cuando el niño o los hijos pierden el tiempo, pues no es bueno. No es bueno. No es bueno también meterles en un montón de cosas. Hay que tener una lógica en todo esto, pero no es bueno que perdamos el tiempo. Y sería bueno que mientras pedimos a los hijos que no pierdan el tiempo, nosotros también no perdamos el tiempo, ¿no? Sería coherente. Pero eso es para otro sermón, ¿no? De perder el tiempo al adulterio. Versículo 1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, usted ya se va a dar cuenta que cuando el autor, cualquier libro, da una nota ahí, es como, párale bola ahí. ¿Qué tiempo? Cuando los reyes salen a la batalla. David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amoabitas y sitiaron Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que estaba bañándose, y la mujer era de aspecto muy hermosa. Pongámoslo en contexto para nosotros. Tú tienes que hacer algo y, no sé, te tomas un tiempito para ver tu celular. Y estás dándole y ¡paz! Una mujer hermosa. Así. Es lo que estaba pasando. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías elitita? David envió mensajero y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, lo que quiere decir que permaneció varios días en la casa de David. Y eso significa que vieron a esta mujer los sirvientes de David. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta, y yo solamente puedo imaginarme la cara de David diciendo, caramba, está encinta. Qué terrible, ¿no? Si usted recuerda los capítulos anteriores, verá que David se encuentra en un momento de estabilidad de su reino. David está peleando con otros reinos para establecer un reino. Eso lo vimos 3 capítulos anteriores. Entonces David tenía que estar en el lugar donde Dios le había colocado, que es establece mi reino. Pero David se tomó su tiempo.
Sin embargo, cuando llegamos a este capítulo notamos que David decide quedarse en casa, aunque Dios le dijo, ¿sabes qué? Establece mi reino. Pero él decidió quedarse en casa, mientras que sus hombres iban a la batalla. Él dijo, ¿saben qué? Ustedes hagan esto, yo estoy cansadito, me voy a descansar, voy a tomar mi celular, voy a ver las historias, voy a ver qué pasa. Pero ustedes tienen que hacer su trabajo. Hermanos, hay batallas en las que el rey debía estar al frente, pero David se tomó un descanso de sus responsabilidades. El varón dirá, me lo merezco. Dios dirá, tienes un problema. Lo que parece una pausa inocente, en realidad es el primer paso hacia la caída trágica. Aquí se nos unen dos elementos que van a terminar muy mal en cuanto al pecado, hermanos. El primer elemento es que un hombre que no está donde debe estar. Encontramos a un hombre que no está donde debe estar. Está haciendo cualquier otra cosa, pero no está haciendo lo que el Señor le está mandando hacer. El segundo elemento es una mujer que no es cuidadosa en su actuar. Y es aquí donde debemos hablar con mucha sabiduría, hermanos, porque es verdad que cada persona tiene cierta libertad en cuanto a su cuerpo y en cuanto a sus decisiones. Siendo sabios, la realidad es que sí, es así. La mujer y el hombre tienen cierta libertad en cuanto a su cuerpo y sus decisiones, pero también es verdad que la prudencia, tanto para el hombre como la mujer, es un llamado bíblico. Cuando una mujer actúa con discreción, puede evitar que muchos ojos malintencionados pues la deseen. Porque tristemente el corazón del hombre caído tiende a mirar con codicia. Entonces es prudente que una mujer se cuide. Ahora bien, no se trata de culpar a la mujer porque la mujer se viste así, ¿no? David es quien mira, desea y actúa. Él es responsable de sus pensamientos, sus decisiones y sus acciones. Y esto también nos muestra que hay muchos hombres que viven dominados por sus deseos, que no han sometido sus pasiones a Cristo y que no ven el pecado como Dios lo ve. Pero la realidad es que tanto la mujer como el hombre tenemos que buscar ser cuidadosos con nuestro cuerpo y cómo nosotros nos comportamos. La verdad es que tanto el hombre como la mujer tienen la responsabilidad delante de Dios de cómo se comportan, de cómo se visten, de cómo hablan. Ambos deben guardar su corazón, ambos deben actuar con sabiduría, ambos deben saber que sus decisiones tienen consecuencias. El pecado no surge de la nada, sino de una serie de omisiones, de descuidos que abren la puerta a lo que parece ser una caída repentina, pero en realidad fue preparado por una vida desordenada en cuanto a sus propias decisiones. Entonces, cuando uno dice caí en pecado, bueno, tendríamos que ver qué pasó antes. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Que el pecado no surge de la nada. Primero vemos que de la pasividad, del ocio, al peligro. Dice, aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, David envió a Joab, es decir, se tomó su tiempo. Entonces David se quedó en casa cuando debía estar en el campo de batalla. Hermanos, el ocio espiritual es terreno fértil para el pecado. Si a ti no te gusta estudiar la escritura, si a ti no te gusta, no sé, leerte un libro que te ayuda a entender mayormente la escritura, eso se llama ocio espiritual. Y ese es un gran terreno para el pecado. No hacer lo correcto te expone a hacer lo incorrecto, porque mientras no estás haciendo lo correcto, te expone a hacer lo incorrecto. Así que por cuidado personal, aunque no te guste, deberías estar haciendo lo correcto para no exponerte a hacer lo incorrecto.
Ahí el tema de, es que a mí no me gusta leer, bueno, ya no tiene ningún peso en cuanto a esto, porque lo que está pasando con esto es que estás invirtiendo en lo correcto para no terminar haciendo lo incorrecto. Porque yo estoy seguro que a las personas que no les gusta leer, les encanta ver su celular. La segunda cosa que vemos es del versículo 2 al 3, que de la vista, simplemente de la vista, va el deseo. Dice, vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Hermanos, el pecado entra por los ojos, mayormente para los varones. El pecado entra por los ojos. En lugar de apartar la mirada, David investiga. ¿Quién será esta mujer? El deseo crece cuando no se corta de raíz. La tercera cosa que vemos es que del deseo a la acción, versículo 4, y David envió mensajeros y la tomó, y él vino a él y durmió con ella. El pecado concebido da luz a la desobediencia, como lo dice Santiago 1:15. El poder, la comodidad y el aislamiento favorece las decisiones impías. No es bueno que los adolescentes estén aislados. No es bueno que los hijos estén aislados. Hay que cuidar esta parte, porque todo esto es un gran terreno para el pecado. Entonces hay que estar pendientes en todas estas cosas. No, los adolescentes, los jóvenes no deberían tener sus redes sociales con sus propias contraseñas. Los padres deberían estar pendientes de eso. Deberían tener la oportunidad de poner las contraseñas de sus hijos y ver lo que ellos están mirando, a quién siguen, qué es lo que está pasando. Porque la comodidad y el aislamiento hace que nosotros empecemos a tomar decisiones impías por nuestra propia naturaleza. De paso, de corte comercial, esto también es trabajo de los padres. Cuando los padres no hacen su trabajo, están siendo ociosos. Y el ocio es terreno fértil para el pecado. David cruzó la línea. ¿Cuál fue la línea? El adulterio. También es posible que hubiera un abuso de poder, porque David es el rey. Una cuarta cosa que vemos aquí es de la acción a las consecuencias. Y se concibió la mujer y envió a David a decir, estoy encinta. Después del pecado, las consecuencias no se hacen esperar. El deseo dio paso a la acción y ahora la realidad golpea la puerta de David diciendo, estoy encinta. La persona, hermanos, que busca lo que no se le ha perdido, tarde o temprano hallará algo. Si tú buscas algo que no se te ha perdido, tarde o temprano vas a hallar algo. Y es aquí donde surge una pregunta inevitable, hermanos. ¿Qué esperaba David que sucediera de sus acciones? ¿Que la mujer se vaya y aquí no ha pasado nada? Y aquí una pregunta para nosotros. ¿Qué esperas a raíz de tus acciones? ¿Que nadie se entere? ¿Y aquí no ha pasado nada? ¿O acaso pensó que podía jugar con el pecado sin sufrir los efectos? El pecado tiene la capacidad, hermanos, de cegar el entendimiento. Lo que es obvio que iba a suceder se vuelve invisible. Lo que es lógico empieza a ser ignorado. Porque pensemos, ¿qué esperabas que sucediera? Y aún así, si la mujer no hubiera quedado encinta, ¿qué esperabas que no sucediera? ¿Que el esposo no se enterara? ¿Que las personas que vieron a Betsabé no dijeran nada? Y en cuanto a la relación con Dios, ¿qué esperabas? Que Dios dijera, otra vez caíste, mi querido David, pero te levantaré porque tú fuiste un hombre conforme a mi corazón. Ponte de pie, querido David. Esto fue solamente un error. Todo el mundo peca, tú también has pecado. Te perdono. Y más aún, ¿qué esperaba que ocurriera después? Que todo volviera a la normalidad, que no habría consecuencias, que su posición como rey lo protegería de las consecuencias morales y espirituales de su pecado, que la gente no hablaría de esa persona. ¿Qué esperas? O sea, ¿qué esperas cuando tú llegas a pecar delante de Dios? ¿Que la gente no hable de ti? ¿Que no se metan en tu vida?
Porque ¿qué les importa? ¿Qué esperas? Que todo sea normal, ¿no? Que no haya consecuencias. Mis hermanos, esta es una advertencia seria porque nadie puede pecar y quedar ileso. El pecado es así. Tarde o temprano el pecado produce fruto y ese fruto es amargo. Y lo más trágico es que en lugar de confesar, David intentaba ocultarlo y eso lo llevaría aún más lejos de Dios. Cuando una persona peca y tiene una mancha en su historial de vida y esta persona espera que nadie se meta en tu vida, tú tienes un problema con el pecado, un gran problema con el pecado. Cuando no te gusta que la gente te diga que tú estás mal, tienes un gran problema con el pecado porque el pecado ciega a la gente. Si tú esperabas que todo quede normal, que la gente se olvidara, que no se metan en tu vida, tú tienes un gran problema con el pecado, porque el pecado tiene fruto y ese fruto es amargo. Varones y mujeres, podemos ser tropiezo para alguien y por eso deberíamos cuidarnos de ser reflejo de la palabra de Dios. Todos nosotros podemos ser tropiezo para alguien. Cuidarnos de eso se llama sensatez. Ahora bien, debemos entender algo importante. No es lo mismo que un hombre inconverso fije su mirada en una mujer temerosa de Dios, ni es igual que una mujer inconversa se interese en un hombre que camina en obediencia al Señor. Hermanos, en esos casos, cuando hay alguien ahí que es temerosa de Dios o temeroso de Dios, en esos casos, aunque la situación es delicada, al menos una de las partes podría actuar con prudencia y frenar la dirección del pecado, porque hay consecuencias, pero también hay temor de Dios y también hay límites. Entonces, no es lo mismo cuando alguien de la parte es temerosa o temeroso de Dios. Claro está, estamos hablando de cierta precaución porque nuestra propia naturaleza sigue siendo débil. Pero no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Pero no es lo mismo también, hermanos, y esto es cuando cambia la situación radicalmente, cuando ambas personas son inconversas. No es lo mismo. Cuando un hombre impío pone su mirada en una mujer sin temor a Dios, o cuando una mujer alejada del Señor se entrega a un hombre igualmente impío, los resultados es casi siempre predecible. Llámeme profeta, pero los resultados siempre son predecibles. Destrucción, dolor y pecado desenfrenado. Hermanos, el pecado no aparece de la nada. Siempre hay factores que alimentan o lo contienen. Hay ocasiones donde el fuego puede apagarse con solamente soplar. Estamos hablando de situaciones en donde una de las partes es creyente. Simplemente hay fuego, pero se puede apagar con soplar. Pero hay otras donde el descuido, la falta de temor y la ausencia de límites permiten que el fuego consuma manzanas enteras. Y cuando consume manzanas enteras, también consume vidas, familias, generaciones enteras. Y por eso es fundamental cuidar el corazón, los ojos y las decisiones, porque el pecado comienza con una chispa, esa llamada chispa de amor, no sé, se me chispó, me ilusioné, me enamoré. Aparece con una chispa, pero termina en una tragedia. Mis hermanos varones, la belleza de la mujer en realidad no se puede ocultar, pero lo que vio David, eso lo atrapó. Dice el versículo 2 que la mujer era hermosa, y ciertamente no podemos ocultar la belleza de la mujer, pero lo que vio David, eso lo atrapó. No negamos la belleza, pero el varón debe cuidarse de la forma en que vive. Es fundamental cuidar el corazón, los ojos y las decisiones, porque el pecado comienza con una chispa. Es que solo vi, es que solo apareció. Pero termina en una tragedia. Y
Y como las consecuencias se hacen visibles, del adulterio pasa al encubrimiento. Porque de primeras manos, a menos que sea un hombre tremendamente impío, aunque ellos también tienen cierta conciencia, pues no vas a ir con tu esposa y vas a decirle, ¡ah! Cometí un error. Porque va a pasar del adulterio al encubrimiento. Vas a tratar de encubrir este pecado. Hasta los impíos encubren ese pecado, porque saben que está mal. Segundo apartado, un desesperado encubrimiento. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías elitita, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó a Joab por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo a Urías, y es interesante, hermano, solo no puedo quedarme en esto, pero es a un hombre caído en pecado, tratando de hacer su trabajo. Y tienes a Urías, el esposo de aquella mujer en la que te aprovechaste. Tienes a tu general y conversando de la guerra y diciéndole, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo les fue? ¿No? Como hay algo ahí que, como alguien diría, como la frase dice, un elefante en la habitación, pero tratando de cambiar la situación. Es desagradable si lo piensan. Versículo 8. Después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Sigue siendo desagradable, sigue siendo grosero lo que está haciendo David. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos sus siervos de su señor, y no bajó a su casa. Cuando se lo comentaron a David, le dijeron, Urías no bajó a su casa. Y David dijo a Urías, ¿no has venido a hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma no haré tal cosa. Un aspecto importante aquí a tener en cuenta es que David está más preocupado por su reputación que por lo que Dios pensaba de él. Y toda esta historia, hermanos, es desagradable, porque este hombre se acostó con la esposa de Urías y le está hablando como que fueran amigos, como que no hubiera pasado nada, mientras tramaba hacer su encubrimiento, ¿no? David estaba preocupado por su reputación y no lo que Dios pensaba. Y si usted va a notar, en todo el capítulo no se menciona a Dios excepto al final, y no es una buena mención. David sabía que nada puede ocultar nada puede ocultarse de Dios. De hecho, hay un salmo de eso. Nada puede ocultarse de Dios, pero parecía más interesado en su imagen pública. Sin duda, hermanos, nuestra vida es importante. Lo que nosotros llamamos testimonio es importante. Nuestro historial de vida tiene mucho valor, pero qué engañoso es el pecado que nos hace creer que las apariencias son más importantes, olvidando que Dios ha mirado nuestra vida. Entonces, vamos a la iglesia con un aspecto de todo está bien, pero Dios sabe lo que hiciste entre semana. Dios sabe lo que hiciste en la mañana. Dios sabe lo que estás pensando. Entonces, engañoso es el corazón que nos hace presentarnos como cristianos que van a la iglesia, pero Dios sabe, ¿no? Dios sabe lo que estás pensando de tus vecinos. Él sabe. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios sabe lo que sentimos, Dios escucha lo que hablamos, Dios conoce el contenido de nuestras conversaciones más privadas, Dios conoce lo que texteamos, lo que buscamos en el internet, Dios conoce todas estas cosas. Cuán perdido y equivocado alguien puede estar, cuyo mayor interés es mantener una buena imagen pública sin importar lo que Dios tenga que decir.
La Escritura lo declara claramente en uno de los textos más conocidos, hermanos, en Juan 3, versículo 19. Después de los textos que más nos agradan, de que Él murió por nosotros, viene la segunda parte, que también es parte de del Evangelio. Juan 3, 19 dice: y este es el juicio que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y ahí es cuando decimos: no te gusta que te digan que has pecado. Bueno, el hombre malo odia la luz. Por eso no te gusta que te digan que has pecado. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Así que el que hace estas cosas, oculta estas cosas, y cuando alguien intenta sacar a la luz todas esas cosas, tú huyes de la luz. ¿Por qué? Porque haces las cosas fuera de Dios. Así es el pecado. Las personas no vienen a la luz porque no quieren que sus acciones sean expuestas. Les importa más la parte exterior que su relación con Dios. David tenía ante sí dos caminos. El primer camino es confesar y arrepentirse. El segundo camino es tratar de ocultar su pecado, fingir que no pasó nada y seguir adelante. Como dirían los padres a hijos pecadores: ya va a pasar. Tranquilo, hija. Tranquilo, hijo. Ya saldremos de esto, ¿no? Esta segunda opción me recuerda a esos padres completamente alejados de Dios, que no han guiado a sus hijos y piensan que su pecado simplemente pasará, que ya saldrán de esa situación, que es una etapa, ¿no? Que es una etapa de desobediencia, que es una etapa de buscarse a sí mismo. No, ya va a pasar. Tranquilo, hijo, ya pasará, ya se olvidará, ya pasaremos de esto, ¿no? Estoy, hermanos, seguros que hay que continuar, hay que seguir caminando, pero jamás debemos menospreciar, minimizar y justificar el pecado. Y si son de los hijos, peor aún, porque es nuestra responsabilidad. David tuvo dos opciones, pero su corazón lo llevó a tomar la decisión más equivocada posible. Y ciertamente algunos padres hacen que sus hijos tomen la decisión más equivocada posible. Y cuando decides ir por ese camino, comienzas a andar por una senda que cada vez te alejará más de la verdad. Porque aquel que comete algo en contra de Dios no viene a la luz, se oculta de la luz. Y entre más profundo estés, más alejado de la luz estás. Volviendo a la historia, David estaba en un gran problema, pero el problema se volvió aún más evidente cuando se encontró con un hombre, Urías elitita, que era lo que él no era. Este hombre hacía lo que David no hacía. Y yo me preguntaba qué tan frustrado debió sentirse David al encontrarse a un hombre como Urías. Versículo 10, cuando le contaron a David, le dijeron: Urías no bajó a la casa. David dijo a Urías: ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber, acostarme con mi mujer, pero su vida y la vida de su alma no haré tal cosa? Entonces David dijo a Urías: quédate aquí hoy también, y mañana dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó. Al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Urías era todo lo que David debía hacer y ser. David se encontró con un hombre que era lo que él ya no era. Y ese también fue el problema para David, porque cada vez hundía más y más.
Y una vez que entras en este camino, cada paso te va a alejar más de la verdad y te hunde más en el engaño. Esa vez intentó emborrachar a Urías, un hombre recto delante del Señor, para que no se sintiera David tan mal por lo que estaba sucediendo, para poder atraer a Urías también a su misma situación. Pero Urías era un hombre que David ya no era. Hermanos, es interesante esto. Y pongan atención aquí, porque es interesante ver a un hombre de verdad, que es más sensato borracho que un insensato sobrio. Urías era más sensato borracho que David sobrio. Ver a Urías ser la imagen de este hombre que David debía ser, lo confrontaba en lo más profundo, porque cuando tú caes en este tipo de pecados, estas manchas, y ves a una persona, o ves a una mujer, a un hombre que se comporta como tú no te comportas, no te va a salir cariño para esa persona, ni amor. No hay palabras de ay, yo quisiera ser como ese. No, es como, ¿por qué me va a juzgar él? ¿Quién es? Si todos pecamos. Y es que la imagen de un hombre o una mujer que se comporta como Dios quiere que se comporte, te hiere en lo más profundo. En lugar de humillarse, intentó deshacerse del problema, y como la verdad no podía ocultarse, David terminó planeando un asesinato. Asesinato de un hombre del cual David ya no era. Porque no te gusta, ¿no? te gusta ver a una mujer o a un hombre que se comporta como tú no lo eres. Y terminas asesinando. Apartado número 3, de la desesperación al asesinato. Mis hermanos, por sí sola la transgresión de la ley ya es algo terrible, pero se vuelve aún más evidente y dolorosa cuando te encuentras con alguien que sí es lo que tú ya no eres. Cuando una persona está en caída libre a causa del pecado y se cruza con alguien íntegro que va solamente para arriba, como Urías, es fácil que surja el rechazo, incluso el deseo de apartarlo del camino. Tal vez en muchos casos, espero que pase eso, en muchos casos no se llegue al extremo de desear la muerte al otro. Pero sí ocurre el juicio, sí ocurre la crítica, sí ocurre el mal comentario a esa persona que es mejor que tú, que hace las cosas que tú no haces. Porque solo con su manera de vivir, solamente con su existencia, esa persona ya te confronta y nos hace ver que no somos tan buenos como creemos. Solamente la vida de una persona que tú no eres ya te confronta. La vida de Urías era un problema para David. La vida de personas íntegras que buscan el rostro de Dios todos los días es un problema para aquellas personas que no quieren afrontar su pecado. Entonces no hay palabras buenas para esa persona. Y todo esto nos debe llevar a un análisis de nuestra propia vida. Como comentamos, que criticamos a quien ofendemos. Recuerden que todo esto Dios está viéndolo, primero, y segundo, eso es solamente una evidencia de cómo está tu vida. Dice el versículo 14, a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito, pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Para que no les cacharon, David está sentenciando a Urías y le envía una carta con la mano de Urías. Versículo 16. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías elitita.
Una nota ahí, hermanos, no solo Urías murió, también algunos de los siervos de David cayeron. Un dato importante para nosotros que no debemos pasar por alto es lo siguiente. Todas las personas que David involucró en su pecado terminaron siendo afectadas. Los informantes, el mensajero, recuerdan que él mandó un mensaje a Betsabé, el general Joab, ninguno de ellos volvió a ver a David de la misma manera. Y cuando David intentó deshacerse de Urías, muchos de sus siervos murieron. Del versículo 18 al 21 nos va a mostrar algo ya trágico. Versículo 18. Joab envió a informar a David de todos sus sucesos de la guerra y dio orden al mensajero: cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabían que disparaban desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Joroboal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro de manera que murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces le dirás: también su siervo Urías, el hitita, ha muerto. Joab, el general del rey, de forma astuta, dice: tal vez el rey se enoje porque muchos de sus siervos murieron y me recrimina diciendo: ¿por qué se acercaron tanto? ¿Qué no sabían esto? Pero Joab le dice: si se enoja el rey, dile al final: pero Urías también murió. Y David responde, versículo 25. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como a otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. En otras palabras, David le está diciendo: no te preocupes. Sí, murieron algunos de mis siervos más queridos, pero lo más importante es que murió Urías. ¿Qué tan perdido estaba David que quiso ocultar su pecado? Y queriendo ocultar su pecado, esto valía más que la vida de muchas personas a su cargo. Sí, mis hijos, ¿no? Pero lo importante es que oculté mi pecado. Sí, mis familiares. Aquellas personas que tenía que cuidar. No importa que alguien cayó conmigo. Pero lo importante es que mi pecado quedó oculto. Los siguientes versículos son más reveladores. Versículo 26. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, fue y confesó su pecado delante de Dios. Si usted no está leyendo su Biblia, versículo 27, esto es lo que realmente pasó. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y es la primera vez que encontramos que Dios aparece. Dios estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Este último versículo resume todo, hermanos. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Mis queridos hermanos, tú puedes intentar ocultar tu pecado, puedes justificarte. Es que la vida me hizo así, mis padres, que tú no sabes. Bueno, justifícate. Puedes acusar a otros de ser demasiado duro contigo. Puedes rebajar tus decisiones llamándoles simples errores. Son errores de la vida. Cometí errores. Puedes seguir adelante con tu vida, intentar seguir adelante con tu vida, pero lo que tú no puedes cambiar es esto: hiciste lo malo delante de los ojos del Señor. Eso no puedes cambiar. Puedes seguir adelante, pero no puedes cambiar eso. Dios vio lo que hizo David y Dios dijo: eso fue delante
eso que hizo David fue malo delante de mis ojos. Y eso no podemos cambiarlo. La mancha en la historia de David, en el historial de David, no es un asunto sin importancia. La mancha en nuestra historia no es un asunto sin importancia. Podemos seguir caminando, podemos seguir creciendo, pero la realidad es que no podemos borrar esto. Hicimos las cosas malas delante del Señor. Eso no podemos cambiarlo. Puedes tener un testimonio de autocrecimiento, de el Señor me perdonó, yo seguí. Puedes hacerlo, pero esa parte no puedes quitarla. Hiciste lo malo delante de los ojos del Señor. Hermanos, al llegar al final del capítulo, muchos pueden preguntarse, ¿y qué pasa con el arrepentimiento? ¿Acaso Dios no borra esa mancha? Hermanos, ciertamente Cristo pagó por todas nuestras deudas, pagó por todas nuestras manchas. Esa es una verdad innegociable en el Evangelio que nosotros practicamos. Su sangre limpia el pecado más oscuro, su gracia es mayor que nuestra propia culpa. Pero hay algo que nosotros deberemos entender, y esto es aplicarlo a nuestra vida. No puedes seguir en la misma dirección que te llevó a manchar tu historial. No puedes fingir que nada pasó, que te arrepentiste y que todo siguió sin nada. No puedes hacer eso, porque tú tienes una mancha. El arrepentimiento real produce una transformación visible. Cuando tú dices, he pasado por un divorcio y eso no ha causado nada en tu vida, no buscas más el rostro del Señor, sino que te alejas, tú tienes un problema, porque el verdadero arrepentimiento produce una vida transformada. Cuando tú dices, he tenido una vida de decisiones malas, y algunas son manchas terribles, y después llegas al Evangelio y sigues con la misma vida, sin entregar tu vida completa al Señor, tú tienes un problema. Porque el arrepentimiento real produce una transformación visible. Algo debe cambiar. Cuando has tenido tantos problemas en el matrimonio y después dices, sí, volvamos a intentarlo, ¿no? ¿Qué malo puede pasar? Y no has entendido nada del Evangelio, entonces tú tienes un problema. Porque el verdadero arrepentimiento produce una transformación visible. Algo debe cambiar en tu vida. Mis hermanos, tu pecado te debe hacer entender que el pecado nunca empieza de la nada. Quizá todo comenzó por no estar donde debías estar, perder el tiempo. Quizá fue solamente una mirada, un deseo pequeño, una distracción. Quizá fue por dejar de congregarte, de orar, de leer la palabra de Dios, de decirles a los hijos, sí, tómate este tiempo. Y todo puede empezar con algo pequeño, pero eso que parecía algo pequeño te llevó a abrir una puerta mucho más peligrosa. Cuando una persona no hace lo que el Señor le está mandando a hacer, es un terreno fértil. Y si tú has pasado la vida llena de disque errores y no has entendido esto, que una pequeña cosa puede abrir una gran puerta, tú tienes un gran problema. Y por eso hoy te exhorto, porque tú tienes que tener cuidado con tu vida. Si tú tienes un testimonio del Señor me perdonó y no cambias nada, tú tienes un problema. Tú tienes que tener un cuidado con tu vida. Ten cuidado con entrar en una senda peligrosa. Ten cuidado con abrir la puerta a la destrucción. Ten cuidado con el pecado, porque hace lo destructivo que sea inofensivo. Y piensas que es no sé, un desliz, ¿no? Cuando nosotros tenemos una mancha en nuestro corazón y no buscamos más a Dios, tenemos un problema. Porque hemos rebajado el pecado. Y decimos, sí, el Señor nos perdonó, ¿no? Y más aún cuando tú tienes hijos e hijas y vienes de una vida llena de decisiones malas. Si no has entendido esto, no vas a hacer nada por ellos. Y vas a justificar su pecado. Así que ten cuidado. Porque posiblemente muchos de los padres sean ociosos espiritualmente. Y no han entendido nada. No han hecho nada.
Y si tú hoy cargas con una mancha en tu historial, escucha esto. Cristo limpia de todo pecado. Él no te desecha, no te abandona, pero tampoco ignora lo que hiciste. Así que no digas, ya pasó, eso ya no tiene efecto en mi vida, porque el Señor perdonó mis pecados. No te atrevas a decir eso nunca. Porque el pecado pasado, esas manchas dolorosas de nuestra vida, sí tienen un efecto hoy en nuestra vida. Y ese efecto se llama santidad. Cuando nosotros tenemos un gran pecado en nuestra vida, una gran mancha en nuestra vida que no vamos a poder ignorarla, eso se transforma en santidad. Buscamos a Dios en santidad. La mancha del pecado no te condena si hay arrepentimiento verdadero, pero sí te compromete a vivir diferente. Tu vida se vuelve distinta, tu corazón debe estar rendido, tus palabras deben reflejar la pureza del Señor, tus acciones deben glorificar a Dios. Cuando tú vives con una mancha en tu historial, tu vida refleja santidad. Debe hacerlo. Porque aunque Dios perdona, Él sigue diciendo, lo que tú hiciste fue malo delante de mis ojos. Eso no puedes quitarlo. Como comentario final, hermanos, sobre el texto que hemos estudiado, después de este episodio, la vida de David nunca volvió a ser la misma. Y yo estoy seguro que tal vez usted escuchó decir, no, Dios perdona y adelante. Las cosas van a mejorar. Hermanos, la vida de David nunca fue la misma después de esto. De hecho, el reinado de David terminó en el capítulo 11. El rey más grande de la historia, la historial de vida del rey más grande de la historia, los días de gloria de este gran rey terminaron en el capítulo 11. Como veremos en el capítulo 12, sí, David fue restaurado, Dios le perdonó y para adelante, claro que sí, pero su reinado, sus días gloriosos terminaron en el capítulo 11. Después ya no fue lo mismo. David se arrepintió, Dios lo restauró, pero sus días de esplendor ya no regresaron a ser lo mismo. Ahora, no es una regla general, pero sí es algo que tú tienes que tomar en cuenta. Que aunque nos hemos arrepentido y Dios nos restaure, no significa que los días gloriosos continúen o mejoren. La esperanza de un reino glorioso ya no estaba en las manos de David, sino en las manos de Jesús. Porque el rey, el más grande rey, había caído y ahora nuestra mirada va directamente a Jesús, porque nunca hubo rey como David y David cayó en el capítulo 11 y nuestra mirada va directamente a Jesús. El hombre más grande de Israel cayó, viva nuestro Señor Jesucristo, porque es el único hombre que no cayó. Y nuestra vida va directamente a ver su vida. La genealogía de Mateo, hay una pequeña nota diciendo, y David fue padre de Salomón, y cuya madre fue Betsabé, que había sido mujer de Urías. Ese pequeño evento quedó registrado en la genealogía de David. Dios nunca olvidó lo que David hizo con Urías. Y ahí terminó los grandes días del rey David. Otra vez, sí, fue restaurado, fue perdonado, pero nunca fue el mismo David. La historia de un hombre llamado David nos fue dado, hermanos, para entender que un gran rey llamado David necesitó de la gracia y la misericordia de Dios, igual nosotros. Hoy es el día, hermanos, que podemos volver a Dios. Si tú has caído, levántate en arrepentimiento sincero. Si estás a punto de caer, huye, porque es más fácil huir que confrontar el pecado ya hecho. Huye. Si estás caminando en obediencia, permanece en santidad. Cristo no solo limpia de tus pecados, sino que te llama a tener una vida santa. Si tienes un historial de vida, una mancha en este historial de vida, y dices, no, ya pasó, ya mejoré, ya estoy bien, el Señor sigue diciendo, hiciste lo malo delante de mis ojos. Por ende,
te llama a vivir una vida santa. Y esa vida, hermanos, es mejor, más libre, más plena. No vivas con la mancha cuando puedes vivir bajo la gracia. Hoy es el momento de rendirte por completo. No pongas tu arrepentimiento como una excusa de ya pasó. No. El Señor sigue viendo esa mancha. Lo sigue viendo. Pero eso es para llamarnos a santidad, no para condenarnos. Dios perdonó a David, así que no pospongas tu arrepentimiento. Más bien ve con él en arrepentimiento y fe.